Muy buenas tardes, bienvenidos a una actividad más de la Academia Mexicana de la Historia. En esta ocasión es la sesión de clausura del ciclo a 170 años del fallecimiento de Lucas Alamán. Le cedo la palabra al doctor Andrés Lira, coordinador de este ciclo. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas tardes. Como les estaba diciendo, ahora lo vuelvo a decir porque no se había hecho la grabación, que es importante para los que están fuera y para el archivo de la academia. La doctora Vázquez, por alguna razón, no puede llegar, sigue atorada allá en la colonia Nochebuena, donde vive, habíamos quedado en compartir esta conferencia. Yo tenía una gran ilusión de compartir la conferencia con ella, pero pues no puede llegar. Ahorita acabamos de hablar con ella y sigue allá atorada, entonces, bueno. Pero se trata de la última conferencia de un ciclo que ha ido muy bien, como algunos de ustedes lo han seguido con mucho cuidado. Lucas Alamán, a 170 años del fallecimiento de Lucas Alamán, que fue precisamente, falleció el 2 de junio de 1853, a poco tiempo del regreso de Santa Anna para el periodo de su gobierno autoritario, planeado por Lucas Alamán en ese momento, y que se inició con la conferencia de la doctora Catherine Andrews, que nos habló de los proyectos constitucionales de Lucas Alamán. Sobre eso tendríamos que volver ahora en esta conferencia, porque fue el último proyecto paraconstitucional que hizo Lucas Alamán. Después vino la conferencia del doctor Miguel Soto, de la Universidad Nacional, de la Facultad de Filosofía y Letras, sobre buenas noticias, remesas, dice, valen más que buenas noticias. Se refería al Alamán, administrador de los bienes del duque de Terranova y Monteleone. Luego vino el 16 de junio una conferencia del doctor Rafael Rojas, del Colegio de México, Lucas Alamán y la diplomacia republicana de 1824 a 1836, un aspecto que está en muchas partes de las obras que tratan de Lucas Alamán, pero que no lo habíamos visto tan bien agrupado como lo hizo el doctor Rafael Rojas. Después, el viernes siguiente, vino la conferencia de el doctor, el viernes 23 vino la conferencia del doctor Martínez Barax, Rodrigo Martínez Barax, sobre Lucas Alamán, mentor de Joaquín García Casbalceta, es decir, el Lucas Alamán historiador, que nutre e inspira mucho a Joaquín García Casbalceta. Y para esta última conferencia, el 30 de junio, habíamos previsto la doctora Josefina Vázquez y yo una conferencia intitulada El estadista aprueba, ¿verdad?, de la Guerra de Texas de 1836 a 1853, porque es cuando Alamán pues ya ha salido del escondite que tenía, tiene un año, está activo, ha hecho propuestas para nueva constitución. Es un Alamán que revive, pero es un Alamán que se enfrenta a una situación muy ingrata. Después de la Guerra de Texas perdida, viene pues lo inevitable, que es la pérdida de ese gran territorio, del territorio de Texas y sus alrededores, y Alamán es consejero, es miembro del Consejo de Estado de la República Centralista, y él aconseja en 1840, ya ante lo inevitable, que se acepte la propuesta que se está negociando para que México ceda
los territorios en un buen trato de negocio. La mediación es de Gran Bretaña, es de Inglaterra, vamos a decir, y dice, es que el territorio está perdido hace tiempo, están llegando más personas, incluso muchos mexicanos residentes en Texas han hecho negocios importantes, se han hecho concesiones, y algunos son partidarios ya de que Texas se sume como Estado pues a la Unión Norteamericana, que ese era el gran problema. Es decir, la independencia de Texas, bueno, se aceptó, pero en el momento en que se sume a la Unión Norteamericana, que va a ser la gran potencia que tiene frontera con México, como nación independiente y muy debilitada, pues ahí no lo va a aceptar México. Entonces ahí entraremos en guerra. Lucas Alamán dice, no, una guerra con los Estados Unidos sería fatal. Sería fatal porque no tenemos los recursos para pelear en ese campo, ya lo ha demostrado la derrota que han sufrido, la prisión que ha tenido Santana regresó, lo que sea, y entonces hay que sacarle el partido. Hay que tomar en cuenta que Lucas Alamán había sido un hombre con experiencia como político y un hombre de negocios, entonces es un hombre muy pragmático. Dice, hay que aceptar porque, como él dice en la respuesta que da al Consejo de Estado cuando se le consulta en 1840, dice, por 5 letras en la Constitución, en la parte en que se enuncian la extensión y los componentes del territorio de la República Mexicana, por 5 letras, Texas, vamos a perder mucho más de lo que se perdería si ahorita llegamos a un buen trato con las potencias extranjeras, con Estados Unidos, con los tejanos, que ya es una potencia, y con la mediación de Gran Bretaña, que también tenía mucho interés en limitar y lograr un equilibrio favorable en los territorios que habían sido de la monarquía española, de los países independientes que surgieron de los dominios hispanoamericanos en México. Entonces, Lucas Alamán da esa respuesta, que está en los documentos que él tiene, y eso causa un rechazo patriótico, nacionalista, muy negativo, y Lucas Alamán se le quita el puesto de consejero que había sido dado vitaliciamente. Hay un testimonio de Lucas Alamán muy interesante que traigo aquí, lo tengo a la vista, una pequeña biografía, una síntesis biográfica que él escribió en 1843, cuando iba a punto de cumplir pues los 51 años de edad. Hacía una autobiografía en que recordaba muchas cosas, pero dice, en resumen, decía al final de aquel texto, he servido a mi país con buen celo, le he proporcionado el restablecimiento de su minería, he dado consistencia a su industria, he impulsado todos los ramos útiles, jamás he abusado de mi situación para enriquecerme y por remuneración se me ha quitado el empleo de consejero de gobierno que se me dio con calidad de perpetuo, único premio que habré recibido por tantos servicios. En particular, y lo particular y doméstico, he hecho por mí mismo la educación de mis hijos, sirviéndoles de preceptor y enseñándoles latín, griego, francés, italiano y otras muchas cosas útiles. Dios quiera tratarme mejor de lo que me han tratado los hombres. Pues es un Lucas Alamán en un estado de depresión
por las situaciones, le ha ido mal en los negocios, emprendió negocios de fabricante, en fin. Pero justo cuando está escribiendo este texto, él está logrando consolarse con un auxiliar que siempre ha tenido a la mano. Lo tuvo desde que estuvo escondido en 1833, ¿verdad? 1834, que es la historia, son las memorias. Ahí escribió unas memorias muy interesantes sobre lo cual hay muchas cosas que decir, pero evidentemente esta autobiografía tiene un carácter más externo, menos privado, que aquella que estaba escribiendo en sus primeros años, en 33, en los primeros años cuando comenzó a escribirlas, en 1833. Sobre eso habrá que decir cosas posteriormente, pero en este momento empieza a recuperarse porque ha encontrado el consuelo en la historia, y en la historia de la Nueva España, lo que fue México bajo la dominación española, que son las disertaciones sobre la historia de México, algunas otras disertaciones o trabajos particulares, uno muy interesante sobre la destrucción del Parián y el traslado del mercado de la ciudad aquí al barrio de San Juan Moyotla, que es el actual mercado de San Juan, esta área, en los años 40. Justo en esta época va encontrando nuevo acomodo, es un hombre que no se deja vencer por la inactividad, por la depresión, es un hombre que sabe luchar y empieza a realizarse como historiador. Lo que es muy interesante en la vida de Alamán es que se había propuesto en 43 reanudar las memorias que había comenzado a escribir, que había abandonado, había seguido, se propuso retomar esas memorias muy personales. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, pues le picó la araña de la historia política en serio. Y fue cuando, después de escribir las disertaciones publicadas tanto oralmente en el Ateneo, como gráficamente, los 3 tomos de las disertaciones, comenzó a escribir la historia de México. Desde 1808, desde que comenzaron los movimientos que desembocaron en su independencia, él iba a llegar hasta el imperio de Iturbide. Pero he aquí que dedicó el 5º tomo precisamente al movimiento de Iturbide y lo que siguió hasta sus propios días. Yo encuentro en este trabajo en el que he basado esta conferencia, que fue para una reunión en Chile en 1993, esto todavía lo escribí viviendo en Zamora, me acuerdo, lo hice con mucho gusto, con mucho trabajo, tenía material de Alamán suficiente. ¿Qué ocurrió? Las memorias quedaron a un lado, pero no quedaron sin escribir. En realidad, la historia de México desde 1808, yo la veo, y lo digo en ese trabajito que preparé, que me sirvió luego para la antología esta que editó Callarena, es una autobiografía política, porque Alamán va escribiendo, dice en el prólogo a su historia, o en alguna parte de la historia, dice: es el momento de escribir sobre lo que vimos. La posteridad ha llegado para todos, dice, ya han muerto la mayoría de las personas que fueron testigos y participantes de situaciones presentes en aquellos momentos críticos de la insurgencia y de los primeros años, de las primeras décadas de la vida independiente. Pero lo que yo advierto es qué posteridad es posible para un político, para un hombre de vocación política.
la posteridad no llega, porque esos hombres siguen viviendo en su conciencia, en sus frustraciones, en sus logros, en sus amarguros, las cuestiones de las que van tratando. Y si uno se fija en la historia de Alamán, desde el primer tomo hasta el último tomo, y sobre todo el último tomo, en el que, por cierto, hay que recordar que hizo mucho énfasis el doctor Rafael Rojas en su conferencia, claro, estaba hablando del político diplomático, que es el que aparece ya en el quinto tomo. Alamán estaba hablando de lo que sabía por experiencia propia. Y las notas de pie de página de la historia, si ustedes las leen con cuidado, pues son una joya. Ahí hay anotaciones, precisiones, muy ilustrativas de situaciones que políticamente pueden ser muy graves o muy ingratas, pero hay ese material autobiográfico, ese componente vivencial, que son las memorias. La historia tiene mucho de vivencia, sin eso no habría buena historia. Pero en Alamán hay esa parte en la que va dando cuenta, por ejemplo, de situaciones que vivió en su adolescencia, por ejemplo, sus conversaciones con el Capitán Colorado, un personaje de Santander, de Nuevo Santander, cuando fue a visitar a su hermana, un hombre que contaba aventuras fantásticas en los combates a los comanches. Pues es la conversación que tienen los norteños. Ustedes no sé si han platicado con gente del norte que inventan cosas con un ingenio tremendo, unas mentiras, pero con mucho realismo. Y esa imaginación realista es la que Alamán pondera. Era un buen conversador. Situaciones tan ingratas como la matanza de la Alhóndiga de Granaditas, de las cuales fue testigo, pues no presencial porque no estuvo en la Alhóndiga, porque lo hubieran matado, pero en Guanajuato estuvieron a punto de prenderlo, dijeron, pues, tenía aspecto de español, pero alguien dijo, es americano, iban contra los peninsulares. Y entonces mandaron de Hidalgo, la madre de Alamán, ¿verdad? Y él fueron a ver a Hidalgo, al que habían conocido. La imagen que hace Alamán de Hidalgo cuando ve en casa de sus primos los Septienes, como dice, es una familia muy extensa de Querétaro, de Guanajuato y de Querétaro, sentados en el mismo canapé, en enero de 1810, hay una nota de pie de página, dice, los vi amigablemente departiendo, porque el cura Hidalgo era un hombre animado para conversar, era simpático, a Abad y Queipo, al intendente Reaño y a Hidalgo conversando amigablemente. Ninguno de los tres sospechaba lo que se iba a venir unos 8 meses después. Tiene imágenes tan espléndidas como, pues, ya habiendo ido a ver a Hidalgo, que los convenció de su vieja amistad, a la mamá de Alamán y a él, lo vio con el traje clerical, restos del traje clerical, con una estola, la estola, que es lo que usan como investidura para ceremonias religiosas, que le servía de talí para el sable que traía, en un camastro que se levantó y estaban las barras de plata que habían sacado de la Alhóndiga, todavía algunas ensangrentadas. Y frente a eso, y platica, y el retrato que hace de Hidalgo, pese a la reprobación política que ha hecho Alamán de la figura de Hidalgo, está hecho con los mejores colores del recuerdo. Hay afectos, hay cosas que sí son muy autobiográficas. Sin esa potencia autobiográfica no se hubiera podido escribir una historia como la que escribió Alamán, sin esa dedicación tampoco, porque la escribió de 1846 a 1852, que es cuando firma el prólogo del quinto tomo, en noviembre de 1852. Así que hay pues una autobiografía política en la cual podemos desgranar información histórica, donde podemos ubicar al personaje
Y podemos ubicar los hechos gracias a la sagacidad del personaje. La doctora Vázquez, que desafortunadamente no nos acompaña en este momento, de quien tengo un gratísimo recuerdo como maestra, como autora, coautora, animadora de muchas obras, pues tiene una relación con la biografía de Alamán muy grande. Pues todos los que se trabajan en el siglo XIX tenemos que tenerla, ¿verdad? Y cada quien en su medida. Y ella, por ejemplo, fíjense, antes de venir para preparar una presentación que iba a hacer de ella, le eché una ojeada al último de los libros que publicó, que es Centralismos Mexicanos, que coordinó ella. Bueno, ahí, en ese libro, encuentro más de 30 y tantas obras relacionadas con los momentos de los que nos vamos a ocupar ahora en esta charla. ¿Qué es lo que ve la doctora Vázquez? Voy a tratar de suplir en mínima parte lo que ella nos hubiera dicho con gran elocuencia y mucho conocimiento. Pues ella ve en Alamán un estadista, un hombre de Estado que ve el panorama político, que lo ve, lo calibra y trata de actuar en él, pero ve más, dice, Alamán era muy buen estadista, pero no era un buen político, un hombre que lograra mover los engranajes de la vida, de las vidas que se conflictúan y que entran en discusión, no. Era un buen político, era un buen estadista, pero no era un político. Bueno, tampoco se puede ser de todo, ¿no? Y para ser político hay que decidirse a ensuciarse las manos, a ensuciarse los pies y a empaparse la conciencia de remordimientos que se pueden desterrar. Y yo creo que Alamán no estaba dispuesto a eso. Incluso en la parte de la juventud, que fue optimista, fue una juventud muy, muy interesante por el aprendizaje. Alamán disfrutaba mucho el aprendizaje, sus experiencias viajando entre 1812, 13 a 20, que regresa, luego en 20 que está aquí, asume el cargo en una junta de sanidad, que está todavía el último virrey, ya jefe político de Nueva España, en fin, y luego es nombrado diputado a las Cortes. Todo ese periodo de Alamán es un hombre optimista, muy echado para adelante, muy consciente de sus responsabilidades, y es cuando es diputado en 21, es nombrado en 20, es electo diputado a las Cortes Españolas, cuando se restablece la Constitución gaditana, la Constitución de 1812, es cuando da cuenta de situaciones que ocurrían en España. Por ejemplo, él habla en su historia de la Fontana de Oro, del café de Lorenzetti, donde iban estos personajes a conspirar, estos liberales extremados, y lo hace con muy buen pincel, y uno lo ve cuando ve un pintor del tamaño de Benito Pérez Galdós, cuya primera novela, la primera novela que publicó Pérez Galdós, se llama La Fontana de Oro. La Fontana de Oro era el café donde iban a conspirar los liberales radicales, y es un café que se cerró como otros, había otros, los comuneros, se cerraron todos por la vuelta de Fernando VII, que abroga, desconoce la Constitución gaditana en 14, pero en 20 se restablece. Y en 21 está ya Alamán de diputado allá. Entonces él tenía una experiencia constitucional muy interesante. Se forjó donde se forjaron la mayoría de los constituyentes punteros en las Cortes Españolas, reunidas en Cádiz primero y luego en Madrid. Él llega a las de Madrid. Pero ya cuando se establece la independencia de México, pues ya solo
un diputado era muy partidario, un diputado español partidario de la independencia, decía, ¿qué estamos haciendo? Y hay que reconocer las independencias. A ese hombre lo fusilaron. Pero en fin, Alamán es testigo y actor presencial de situaciones críticas. Entonces, también tenía, pues, frente a él la figura de ser un hombre brillante. Hay una antología muy interesante que hizo Arturo Arnaiz y Freg sobre Alamán, y hizo un prólogo magnífico, y nos muestra escritos de otros colegas novohispanos de Alamán, que decían, es un hombre muy ponderado, siempre ve con mucha calma las cosas, dejando los extremos, se sabe situar en el justo medio, dejando los extremos para personas de menos juicio que él. O sea que le tenían su resaque, su resentimiento muchos personajes de la época. Y se lo tuvieron mucho después y más los lectores de la historia de México, porque al leer las notas de pie de página, los juicios que expresa Alamán sobre personajes consagrados, héroes nacionales, pues no se la pasan. Entonces, el Alamán político que pudo ser valorado de algún momento, sucumbió ante el Alamán, buen historiador, que no se arredró para dar su parecer o para hacer su memoria de ciertos personajes consagrados en la historia de México. Por ejemplo, cuando habla de el presidente Victoria, quien conoció de paso cuando regresó a México, ya al México independiente, dice, lo vi, dice, me pareció un mentecato. Dice, hablé con él. Entonces tiene esos juicios. Por ejemplo, el licenciado Verdad, que murió, que lo mataron en la celda, dice, no murió en la celda, murió enfermo, lo iba a ver su hija y un pasante de su despacho, por cierto, con el que se casó su hija, y reclamaron y han gozado de la pensión que otorgó el gobierno mexicano para los descendientes del licenciado Verdad. Entonces, esas cosas, pues en una sociedad tan conflictiva como la mexicana, pues le costaron. Pero ahí tenemos los testimonios y tenemos esa autobiografía política de Alamán. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues México como nación independiente carece de una administración adecuada, tiene una constitución federal muy difícil de gobernar con ella, tiene un Congreso cargado de intereses, están las logias como asociaciones políticas, o como las llamaba Lorenzo de Zavala, que las sabía manejar, grupos extraconstitucionales, porque en el papel estaban muy bien las constituciones, pero las acciones para lograr los cargos públicos eran tremendas. Esas rivalidades que no se han acabado ni se acabarán mientras haya competencia política en el Estado de Derecho, mientras haya democracia electoral. Entonces, ahí las conoció. Alamán las conoció en España como diputado, las conoció aquí y las padeció como ministro de Relaciones Exteriores e Interiores, es decir, como ministro de Estado, porque era Gobernación y Relaciones Exteriores, era un canciller, avant la lettre, y padecía un Congreso con una Cámara de Diputados que se tenía que renovar cada 2 años, imagínense ustedes, 2 años, un diputado por cada 70,000 habitantes de cada estado, o si no llegaban a tal los estados, por lo menos tenía derecho a uno. Entonces había estados que tenían muchos diputados, y senadores. Entonces Alamán dice, el Congreso es un cuerpo irresponsable porque se van renovando o van pasando de la Cámara de Diputados a la de senadores, y ya una vez que llegan, ya no, y se ha hecho un modus vivendi de los cargos públicos. Como decía Zavala, eran 300,000 criollos que querían los 70,000 cargos que habían dejado los españoles que se habían ido. Y eso creaba, y el partido yorquino, creaban la esperanza, ¿verdad?, de conseguir esos cargos para sus partidarios, creando una corriente invencible, pero irresponsable.
Entonces, Alamán, mientras fue funcionario, mientras fue secretario de Estado de 1824 que llega, 23 que llega, 24, ya a 25 que renuncia, y luego cuando está con Bustamante, después del problema pues, que echaron abajo a Guerrero, evidentemente Alamán estuvo informado de lo que pasaba, sí, eso ni qué, no podíamos estar informados, pero en fin, fue muy respetuoso de las formas federales. Cuando hace la crítica es ya después de salir de el escondite, ¿verdad? Es el juicio imparcial sobre el gobierno del vicepresidente Anastasio Bustamante, tal y tal, que comienza diciendo, un gobierno hay que juzgarlo de acuerdo, viendo los instrumentos y las posibilidades que tuvo para gobernar. Y la Constitución Federal Mexicana era una terrible mezcla de la Constitución de Cádiz, con el tinte de federal. Y entonces eso le va a quedar a Alamán. Pero todavía en los años posteriores a su salida, está pensando en la posibilidad de una república central en la que había pensado al principio. De eso habló en la primera conferencia la doctora Catherine Andrews. Ahora, después de la derrota, después de Texas, después de la invasión norteamericana y la derrota norteamericana, después de la pérdida de más de la mitad del territorio en la parte del norte, de lo cual era muy consciente porque vio cómo aquella parte estaba deshabitada, en fin, se va volviendo un hombre pesimista. Después de los intentos monarquistas que hubo en los años 40, con Bermúdez de Castro, el representante español, ¿verdad? El general Paredes Arrillaga, toda esta cuestión tremenda que se viene. Es un hombre que se va desencantando de las posibilidades políticas, de las posibilidades constitucionales. Es un hombre que ya no cree en las constituciones. Buena o mala una constitución, pues está bien en el papel o puede estar muy mal. Lo importante es quién la va a poner en práctica, cómo la van a poner en práctica, hasta dónde pueden hacerlo. Eso es lo que hay en el Alamán de los años 40 y 50, que es del que vamos a hablar. Sobre todo, después de experiencias en las que intentó actuar responsablemente en situaciones muy contradictorias a la posibilidad de administración. Hay que ver una tesis muy buena de Edwin Alcántara Machuca, que está aquí presente, sobre las elecciones de 1851, es la elección de Arista. Lo que hay ahí, la variedad, dice, es un baile de máscaras o una guerra. No sabemos distinguir, no se pueden distinguir. Con máscaras están peleando todos, están cambiando de máscara, entonces esa crisis entra finalmente, Arista logra el triunfo, pero se encuentra con el sistema y con la realidad del sistema aplicado, ¿no? Que es un Congreso que le niega facultades al responsable de la vida política, que es el presidente. Entonces, pide facultades extraordinarias, pide presupuesto, no se le dan. Entonces, Arista, electo para cumplir hasta 1854, ¿verdad? Pues renuncia en un discurso que muestra el desencanto, la frustración del hombre, y dice, vivimos en una sociedad tan compleja, tan diferente, tan rival, como las razas que componen a la sociedad mexicana, que no nos vamos a poner de acuerdo. Están las guerras de castas, están todas estas situaciones. Hay que ver ese discurso de Arista y hay que ver cómo luchó y de qué manera luchó para conseguir la presidencia a la que tiene que renunciar. Y está el personaje, el hombre de la situación,
Antonio López de Santana, que ha estado presente no desde 1832, como dice Alamán, que es la época de las revoluciones de Santana, es cuando Santana llega al poder, a la presidencia, es electo, ¿verdad? Y ya en 1833 es presidente, deja Gómez Farías, un radical, que bueno, pues esos desenlaces. Pero lo que ocurre es que es un Alamán totalmente desengañado. Entonces, yo había pensado que la doctora Vázquez se hiciera cargo de esta primera parte de la que he tratado de dar una idea. A mí, como estudié Derecho alguna vez, el Derecho Constitucional me gusta mucho, me interesó la opción dictatorial que propuso Alamán. Él es el forjador de esa idea del régimen dictatorial de Santana cuando regresa. En esos momentos, cuando se sabe que Santana, bueno, porque si uno ve los componentes políticos, esto lo ve muy bien Edwin Alcántara en su tesis, los grupos políticos que hay rivalizando. Podemos darnos una idea con lo que pasa actualmente, pero una idea muy pálida la actual frente a aquella situación del baile de máscaras o la guerra, donde vemos las rivalidades y que siempre hay un personaje carismático por ahí que tiene pegue con todos o con la mayoría. A Santana lo llaman todos quieren traerlo. Y entonces van a llegarle para lograr su asentimiento, porque saben que él va a llegar otra vez a la presidencia. A eso venía de Turbaco. Y entonces Alamán, para esas fechas, estamos hablando de 1853, en 1852, Alamán terminó el 5º tomo de su Historia de México, que es muy interesante. Usa como epígrafe, como párrafo inicial, un texto de Burke, de Edmund Burke, político británico de origen irlandés, que es un hombre que rechaza la visión que se está teniendo en Inglaterra, en el dominio, en la isla británica, de la Revolución Francesa, la cantidad de clubes políticos que están surgiendo, el grillerío tremendo que se instala cuando se ve la posibilidad de competir a la francesa en plena época de la crisis de la Francia revolucionaria, ¿no? Que va a venir la época del terror. Entonces, el texto de Burke es muy interesante. Alamán lo ha usado para varios trabajos suyos, y lo que dice, hay que procurar situarse en un lugar adecuado para conservar lo que se tiene y para hacer lo posible sobre lo que no se tiene. Entonces, yo he sido un hombre que no se ha prestado a servir ciegamente a ningún partido, a ninguna persona, sino que voy a trabajar, y he procurado, cuando veo que el batel o la embarcación se va de un lado, sumar mi peso al lado contrario para equilibrarlo y que siga navegando. Bueno, esa es la idea que tiene Alamán, y por eso él es favorable de Burke. Pero Burke es un hombre pesimista frente a las democracias, ¿verdad? Como lo acabaría siendo Alamán, por supuesto. Dice, una democracia absoluta es la peor cosa que puede existir, porque se ha convertido en modus vivendi de gente que no tienen oficio ni beneficio y van a los cargos públicos para hacerse con ellos y a costa del orden político manejarse, procurar obtener provechos y mayor influencia en los asuntos públicos sin que les interese. ¿Qué debe predominar aquí?
Bueno, el sentido de la responsabilidad. ¿Quién tiene más sentido de responsabilidad? Aquel que ha sido dueño de un patrimonio y ha procurado administrarlo bien para que le dure y para que se mantenga y para que crezca la propiedad. Entonces, Alamán piensa, claro, en propietarios. Él era propietario, había sido accionista, había tenido quiebras importantes, sí. Pero él está pensando en esto. Y en el último tomo de la historia de México, después de narrar la parte del México independiente, desde la rebelión, desde el éxito que tuvo Iturbide, etcétera, etcétera, de narrar los desastres que han ocurrido en el México independiente por falta de buena administración, por falta de patrimonios, porque pues se han ido con el desastre. Entonces, Alamán propone, dice, ya que hemos narrado esta situación tan grave, atrevámonos a proponer lo que podemos hacer. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues un régimen autoritario. Un régimen que tiene que ser autoritario, ¿en qué sentido? No, porque si queremos hacerlo democrático, lo que creamos son rivalidades, posibilidades y enfrentamientos. Entonces, ¿qué es lo que hace Alamán? Pues proponer un régimen autoritario, dictatorial, de los que estaba viendo muestra en la Europa de sus días. Estaban atentos a lo que ocurría en Francia. Estaban atentos, por supuesto, a lo que ocurría en España, ¿no? En España, tras la muerte de Fernando VII, ya se reconoce la independencia de México, finales de 1836, vuelve a quedar vigente la Constitución de Cádiz, que había sido puesta después, desterrada después de 1823, y entra como sucesora de él su hija Isabel, pero que es niña, entonces va a estar bajo el cuidado de la reina gobernadora. Hay una reforma constitucional importante, inspirada mucho por Juan Donoso Cortés, un personaje liberal moderado, tirando mucho a conservador, acabará siendo conservador, pero es una constitución muy inspirada en las revoluciones románticas, ¿verdad? En aquellos procuradores no de las libertades sin límite, sino procuradores del orden, ¿no? Es una constitución de 1837. Los españoles distinguen el derecho constitucional del derecho político. Nosotros en México no distinguimos mucho eso. En la Facultad de Derecho se enseña derecho constitucional y se enseña mucho derecho político. El derecho constitucional propiamente dicho es el que tiene que ver con la organización de la autoridad, o sea, la parte orgánica de las constituciones. Ya ven que nosotros decimos, hay una parte dogmática, que es la declaración de los derechos de los gobernados, y una parte orgánica, que es la distribución de la autoridad, la organización de la autoridad. Bueno, pues esa Constitución de 37 es eso, es muy interesante, y Alamán dice, lo que necesitamos es una buena organización de la autoridad. Y ya con eso tenemos. Y de ahí, ya una vez organizada la autoridad, veremos qué es lo que tiene que hacer esa autoridad. Bueno, 37, en 45 hay otra constitución en España a la que están atentos. Pero miren, son constituciones monárquicas. Por lo pronto hay un titular hereditario del poder, no hay elecciones para el poder ejecutivo. Sí hay unas cortes o una asamblea que pueden ser electas, sí, pero hay un Senado o Consejo de Estado nombrado por el responsable del poder ejecutivo. El Senado de esas constituciones españolas lo nombra el monarca o la monarca, de acuerdo con las necesidades que cree desde el punto de vista de sus responsabilidades. Ahora, ese tipo de constituciones en sociedades que han optado por la república,
no por la monarquía, que no fue posible en México, ni con Iturbide. Entonces, Alamán piensa en una constitución de carácter republicano, pero con un corte dictatorial, es decir, un hombre que tenga facultades extremas, que no tenga Congreso, nada de elecciones, pero que sí tenga un cuadro ministerial importante. Cuando se sabe que llega Santana, que va a desembarcar en Veracruz, pues van todos, entre otros, por ejemplo, Miguel Lerdo de Tejada, que es veracruzano, le dedica su obra sobre el comercio de México, Veracruz, su obra se la dedica al general Santana. Bueno, entonces, Alamán, el 23 de marzo de 1853, le envía una carta a Santana, en la que le dice que saben de su llegada y que le van a buscar muchas personas de muy distinta índole, personas que quieren lucrar, dice. Y yo le estoy escribiendo a usted de parte del Partido Conservador, que se había definido en los años 40 como tal, y a finales de los 40 Alamán tiene un editorial en el Universal, muy interesante, que dice, el partido somos conservadores, sí, porque queremos conservar lo que queda de la nación mexicana, a la que han despojado en luchas los que se han rivalizado por el botín político. Le habéis quitado, somos conservadores, sí, pero lo somos porque queremos conservar lo que ustedes han destruido. Dice, el Partido Conservador está constituido por propietarios, por el clero, por la gente responsable, aquellos que quieren el bien de la patria. No está organizado como masonería, no, pero sí estamos de acuerdo en gran parte, muchas personas de gran parte del territorio de la República Mexicana. ¿Y qué es lo que propone Alamán? Dice, mire, lo que proponemos es un arreglo de la cuestión eclesiástica, que es importante en un país católico. El establecimiento de un gobierno fuerte y respetable, sujeto a principios y responsabilidades que evitarán abusos. Estamos decididos contra la federación, contra el sistema representativo por sistema de elecciones, contra los ayuntamientos electivos y contra todo lo que puede llamarse elección popular, mientras no descanse sobre otras bases. Nueva división territorial que haga olvidar la actual forma de los estados y facilite una administración. Alamán proponía ya en su Historia de México una división en 50 departamentos, con el mismo sistema administrativo, más reducidos que los estados actuales, que habían retomado la superficie, la forma de las antiguas intendencias. Las intendencias, a su vez, habían tomado básicamente el perfil de los antiguos obispados, pero en fin. Y una cosa importante era el arreglo con las autoridades eclesiásticas. ¿Por qué? Porque era muy realista, porque él dice, aunque no creyéramos que la fe católica es la única verdadera, dice, aunque no lo creyéramos, dando por supuesto que la cree, de lo que sí estamos seguros es que es el único lazo que une a los actuales habitantes de la República. ¿Por qué? Bueno, en realidad es que el territorio administrativo de la Nueva España, que pasa al México independiente, pues lo había formado la Iglesia. Hay que tomar en cuenta lo que son los obispados. Cuando uno ve los obispados y cuando uno ve las intendencias, se da uno cuenta que pues, el perfil es básicamente el mismo, es de norte a sur, del Golfo al Océano Pacífico o del este al oeste, como se quiera ver.
y habían formado la administración sacramental. El catolicismo es una religión sacramental y los sacramentos son actos jurídicos, medios que dan la gracia, la posibilidad de salvación y tienen los ministros que los imparten. Entonces, cuando uno ve la organización eclesiástica, que es muy firme, lo que significó en la formación de la sociedad novohispana, que después vendrá a ser, con todos sus cambios, la mexicana, pues está formada por la Iglesia, es un factor de unión. El culto religioso era bueno, aunque no consideremos como única religiosa, pragmáticamente sí es la que funciona y la que ha tenido una administración eficiente. Hay que tomar en cuenta la composición de los diezmatorios, que eran el mapa, eran las unidades fiscales, vamos a decirlo así, de la Nueva España. Entonces, Alamán es de un realismo tremendo, que es lo que le propone a Santana. Entonces, no queremos elecciones, no queremos esto, lo que queremos es una república. Y en la carta es muy, vamos a decir de alguna manera, cínica, muy realista, muy cruda. Y posteriormente, esto es el 23 de marzo, Santana arriba al altiplano, llega a la Ciudad de México en abril. Y el 22 de abril, Alamán redacta unas bases para la administración de la República Mexicana, en tanto que se publica la Constitución, lo que nunca pasó. Fíjense en el tono y los términos y el tono que estaba empleando Alamán. Primero tenemos la Constitución gaditana, que fue la primera que rigió en lo que hoy es el territorio de la República Mexicana. Muchas de las disposiciones de Cádiz y luego de las Cortes en Madrid quedaron vigentes a lo largo de toda la vida independiente de México. Para la organización municipal, incluso para la organización del Poder Judicial, todavía era básica la ley de audiencias y juzgados territoriales. Bueno, esa es una primera. La Constitución, el decreto de Apatzingán, que pues tuvo una vigencia muy limitada, hasta donde fue efectivamente vigente, que es muy interesante, como el primer experimento, la primera expresión republicana, una república centralista con un fuerte poder al clero y a la Iglesia, sobre todo frente a esa Constitución de 1814, frente pues a los abusos de las autoridades realistas que habían ejecutado a muchos sacerdotes sin degradarlos, sin ninguna ceremonia, cometiendo gran sacrilegio a los ojos de muchos católicos, que era la mayoría de los pobladores de la Nueva España en ese momento. Entonces son constituciones políticas que trastornan el orden monárquico, uno haciendo del rey, la de Cádiz, el rey que era el soberano, con las Cortes lo hacen encargado del poder ejecutivo y lo ponen a merced de las Cortes, que se declararon soberanas. ¿Por qué? Porque el poder legislativo es el expresor de la voluntad nacional, la ley. Bueno, pero después vienen, ya en la República Central, empieza a aparecer esa terminología, bases orgánicas, lo orgánico como unidad, bases para la República Mexicana declaradas en noviembre de 1835, para que de ahí se arranquen las 6 leyes de la República Centralista, que quieren reformar eso, quieren hacer una nueva federación en el Congreso de 1842, que se ha reunido, que ha estudiado Cecilia Noriega, en fin, que no pasa. Santana nombra una comisión legislativa que establece las bases orgánicas para la República Mexicana. Pero es una república
Y las bases orgánicas tienen muchos elementos de federalismo y de democracia. Tienen un cuarto poder, que es el cuarto poder, es el poder electoral. Es poder legislativo, ejecutivo, judicial y poder electoral, la organización de la sociedad para nombrar sus autoridades. Esas bases orgánicas se echan abajo, se restaura la Constitución de 1824, en 1846-47, a la que se le hace un acta de reformas. Y Alamán dice, es que mientras haya esa Constitución federal a base de elecciones, no va a funcionar la cosa. Van a ser las disputas de los que quieren conquistar los partidos. Entonces tiene que haber un dictador. Sí, pero un dictador con un cuerpo, un consejo de Estado, con 5 ministerios importantes. Esa es la cuestión que Alamán dice. Habrá el Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, luego se desprenderá el de Gobernación para Relaciones Interiores, de Justicia y Administración Pública, de Fomento, habrá otro de Justicia y Administración Pública, de Hacienda y de Guerra. Y luego va a haber otro. Y el dictador, el general Santana, porque no puede ser otro, va a gobernar siempre guiado por el Consejo de Estado, que es el encargado de elaborar las leyes. En el tomo 5 de la Historia de México, Alamán se explaya. Lo que hace en la carta es un consejo a una cosa muy directa, muy realista a Santana, pero en la historia se explaya y dice: los gobiernos que en la Europa revolucionaria han tenido éxito son los gobiernos dictatoriales, con dictadores dispuestos a tener buena administración y a oír a sus ministros de Estado. El responsable es el presidente dictador, pero siempre para cualquiera de sus actos él tendrá que tener la firma del ministro encargado del ramo, y el presidente se hace responsable de llevar a cabo las cuestiones del ministro, de tal modo que si falla el ministro, es una tontería, bueno, pues el presidente cuenta con la firma y hace responsable al secretario, pero el presidente no puede actuar sin ministros. ¿Qué tenía enfrente Alamán cuando se decidió por la dictadura? Muchos dicen que quería volver al orden novohispano, porque él dice los departamentos que quería organizar eran los antiguos distritos anteriores a la creación de las intendencias. No, lo que él tenía presente era el orden francés administrativo. El de Napoleón I, el de Napoleón Bonaparte, ese, porque incluso dice, no tenemos que tener congresos para discutir todas las leyes. Para tener buenas leyes hay que nombrar personas muy sabias, muy consistentes, con mucha experiencia, y hacer comisiones legislativas. Para la eficiencia que tuvo Napoleón I, se desentendió de congresos y de orden, pues había mucho, porque había estado en la Revolución Francesa, había estado en la época del terror, había sido cónsul, tal y tal. Bueno, ¿qué tenía? Pues tenía buenos juristas y tenía un ojo implacable. Fíjense, el primer código que publicó Napoleón es el famoso Código de Napoleón de 1804, es el Código Civil, el de organización de la sociedad, de las relaciones privadas. Luego el Código de Comercio, y todo basado en un ambiente constitucional ambiguo, pero habiéndose asegurado que se establecía no la monarquía de Francia, no, sino la dignidad imperial de
Napoleón Bonaparte, que va a ser coronado por el Papa, lo que sea, lo que quieran, como quieran, pero sí se aseguran de que sea un personaje que no es emperador de Francia, no, porque la nación es la soberana, es emperador de los franceses que están de acuerdo en tener un emperador. Bueno, eso cae, se restauran la monarquía en Francia, ¿verdad? Está Carlos, está Luis Felipe de Orleans, lo que sea, y cae, y viene la República restaurada en 1848. ¿Y quién es electo presidente de la República de 1848? El sobrino de Napoleón, Luis Napoleón Bonaparte, que es socialista y que gana por 5 millones cuando contra 1,000 y pico de millones, de 500 millones contra 100 y pico de millones, no me acuerdo la proporción. Pero es porque en Francia existe aquella nostalgia del imperio napoleónico, el bonapartismo. Y lo que está pensando aprovechar Alamán aquí es el santanismo, porque junto a todos los partidos moderados, tal y tal y tal y tal, en la época del presidente Arista, etcétera, etcétera, sigue habiendo santanistas, como Tornel, que va a ser el secretario de guerra, muy a pesar de Alamán, porque Alamán no lo quería nada, ni se querían. Pues, ¿por qué? Porque está esa tendencia al líder carismático. Entonces, cuando Luis Napoleón es electo presidente de la República por una votación apabullante, de 5 millones de franceses, ¿sí?, contra 1,000 y pico en contra, el 75% de los votos. Muchos no gritan viva el presidente, viva Luis Napoleón, y le gritan ya viva el emperador. En la historia de México de Lucas Alamán es muy interesante ver cómo en el prólogo, cuando discurre la forma de gobierno dictatorial en su historia de México, dice, Alamán firma el prólogo de su tomo quinto en noviembre de 1852. Bueno, son importantes estas fechas porque se da uno cuenta cómo estaban observando el ambiente político interno, el ambiente político externo y las posibilidades de organización política. Alamán firma el prólogo de su tomo quinto en noviembre de 52. En diciembre, el 14 de enero de 52, o sea, a principios del año, se dicta una nueva constitución en Francia, se abole la república y se crea otra república con un presidente llamado Luis Napoleón Bonaparte, que se va a declarar presidente en la República Socialista de 48, impulsada por los socialistas, era por 4 años el periodo presidencial. En la Constitución de 1852, del 14 de enero de 52, el presidente debería durar 10 años en la presidencia. Bueno, pues ya es algo, ¿no? Pero el 7 de noviembre de 1852 se restablece en Francia, en la Francia republicana, en virtud de un Senado consulto, porque hay un Senado consulto, ¿no? Un Senado, se restablece la dignidad imperial, se restablece por un Senado consulto, una disposición de un Consejo de Gobierno, que es el Senado, ¿verdad? Y esa
casualmente se le da al entonces presidente de la República, Luis Napoleón Bonaparte. Se restablece el imperio. Entonces Lucas Alamán, que está observando todas esas cosas, ¿verdad?, cuando ve la Constitución de 1852, de noviembre, dice, para que no ocurra lo que seguramente va a ocurrir en Francia, aquí en México vamos a establecer una presidencia fuerte, etcétera, etcétera, con un juicio de residencia muy riguroso cada fin del periodo presidencial que se establezca. O sea, está midiendo todos los argumentos que está viendo desarrollarse en el mundo. Fíjense, en España, cuando está la Constitución de 1837, que es una constitución muy escueta, es la organización del poder público. En 1845 hay una nueva Constitución española, donde hay un Senado muy importante, y en esa república es ministro Juan Donoso Cortés, un joven extremeño, joven sobre todo comparado con Alamán, que había nacido en 1792, bueno. Y está como ministro de Estado, el gran ministro es Narváez, militar. Entonces, Donoso Cortés pronuncia, siendo miembro del Senado, pronuncia un discurso en el Senado en 1849 sobre la dictadura. El discurso se llama La dictadura. Es un discurso tremendo, muy ágil, muy largo. Alamán está tomando nota de todo eso, pero no quiere llegar a ese extremo. Donoso Cortés llega a hacer realmente una teología política, porque dice, Dios se ha encargado de la creación de la naturaleza, pero nos ha dado entendimiento y voluntad a los hombres, eso de crear así. Entonces nosotros somos responsables de nuestros actos, asumamos la responsabilidad como políticos. Y entonces es una teología política, por eso a Donoso Cortés, este personaje español que muere en 1853, en mayo de 1853, curiosamente, muy joven en París, siendo representante de España en París, en la presidencia de Luis Napoleón Bonaparte, ya en el imperio de Napoleón Bonaparte, de Luis Napoleón, pronuncia, él muere ahí, pero cuando pronuncia el discurso, lo que hace es una apología de la dictadura, pero tomando en cuenta la potencialidad de conciencia de los seres humanos. Alamán está desengañadísimo de la conciencia de sus compatriotas, porque ha visto situaciones pues tremendas, como la derrota de Texas, los negocios que ha hecho Zavala en Texas. Con Zavala convivió en Madrid, con él redactó varios documentos importantes para las Cortes. Dice, es que lo que reina ahora es el afán de lucro. Entonces, mientras no haya un supremo, una creencia suprema, pues no, por eso hay que restablecer el vigor del culto católico. Pero Donoso Cortés llega a crear realmente una teología política que en el siglo XX fue muy valorada. Fue la figura de Donoso Cortés y sus discursos, la presencia europea de Donoso Cortés, fue muy valorada por un jurista tremendo, Carl Schmitt, que fue jurista del Tercer Reich, que fue el jurista estrella ya avanzada el gobierno de Hitler, ¿no? El voluntarismo lo apoyó. Un jurista católico alemán, que escribe el nombre con C, no con K, Carl Schmitt. Bueno, estas situaciones nos llevan a comparar y nos llevan a poder comprender de alguna manera la propuesta de Alamán. Por eso el título de esta charla se llama El estadista aprueba, ¿verdad?
de la Guerra de Texas a la dictadura. La doctora Vázquez iba a hacer cargo de la parte de la Guerra de Texas, etcétera. Yo me estoy haciendo cargo, ya voy a terminar, de la propuesta dictatorial de Lucas Alamán. Ahora, Lucas Alamán muere pues poco después de la llegada de Santana. Santana se hace cargo del poder el 22, con las bases del 22 de abril de 1853. Alamán muere el 2 de junio de 1853. ¿Ustedes creen que Alamán hubiera sido, como ministro de Relaciones Exteriores e Interiores, ministro de Estado, después se desglosó gobernación y todo, con su equipo, porque tenía un buen equipo estaba Teodosio Lares como jurista, Diez de Bonilla, estaba Helguera, personajes de peso, Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel, estos juristas muy buenos, hubiera sido capaz de dominar a Santana, porque Santana como hombre de la situación pues tenía más, era el hombre de la situación porque era veracruzano, tenía mucho trato con los comerciantes, con los agiotistas, era militar, tenía la posibilidad de dar cargos, nombramientos, las aduanas en manos de los militares. Eso nos recuerda cosas del presente y no solo cosas del pasado. Es decir, el ejército como cuerpo disciplinado al servicio directo y al mando de las autoridades territoriales del país. Bueno, Alamán hubiera tenido la posibilidad de dominar a Santana pese a la excelente legislación que se venía haciendo en los gobiernos centralistas, ¿no? Al grado que Justo Sierra dice, sabían legislar, pero no sabían gobernar, dice, ¿no? Ella en su... Bueno, pues yo lo dudo mucho, porque Santana desarrolló una serie de persecuciones a figuras importantes y menores, sobre todo a una generación intermedia, que fue la que se unió en la Revolución de Ayutla. Hay que tomar en cuenta, Alamán muere en 53 y la Revolución de Ayutla comienza en marzo de 54. El 1 de marzo de 54, el plan de Ayutla, reformado en Acapulco, y a cuya cabeza se pone a un militar, que es militar no de formación de cuartel, sino militar de encargado del orden, que es Ignacio Comonfort, un liberal moderado, un hombre de negocios que fue capaz de negociar con muy distintos jefes en distintas regiones del país y del extranjero, porque fue hasta Estados Unidos a conseguir recursos. Entonces, lo que hizo Santana con esas persecuciones a diestra y siniestra, aquellos que no aceptaban el nombramiento de la Orden de Guadalupe, gente muy conservadora, por ejemplo, como de Durango, ¿cómo se llama?, varios a los que les ofreció la orden y dijeron, no, a tanto no llegamos nosotros, no, quédese usted con su Orden de Guadalupe, nosotros no somos monarquistas, etcétera, o lo que sea, no somos aristócratas. Entonces, lo que hizo fue ir cohesionando un grupo de oposición al que se sumaron personajes de las más diversas regiones, de las más diversas posiciones, que vinieron a unirse a la Revolución de Ayutla, que triunfa en agosto de 55. Luego viene el gran problema de el pobre Comonfort, pues no puede gobernar con la Constitución de 57, una Constitución muy radical, sacada mucho de la Constitución de la Asamblea Francesa, de la época revolucionaria, y da el golpe de Estado contra su propia Constitución. Juárez asume la presidencia como presidente de la Corte, por aquel que sustituía al presidente en su ausencia. Comonfort se va, y viene la Guerra de Reformas. Y Juárez gobierna prácticamente todo el tiempo con facultades extraordinarias, dictatorialmente. Toda la legislación de reforma está signada sin necesidad de pasar por discusión parlamentaria.
Regresa a México, restablece el orden, sí, tiene que volver a salir por la intervención francesa. Realmente la guerra de reforma se prolonga por 10 años, ¿verdad? De 58 a 67 completitos. ¿Por qué? Pues porque viene la intervención francesa. La intervención francesa continúa la guerra civil, pero con ingrediente de intervención francesa. Cuando Juárez regresa y asume constitucionalmente la presidencia en 61, ya en 67, lo primero que propone es la reforma de la Constitución para poder gobernar sin un Congreso unicameral. Bueno, en fin. Pero esa es una experiencia que muestra la necesidad de un ejecutivo fuerte, pero un ejecutivo fuerte bien construido institucionalmente y con controles institucionales, ¿verdad? Edmundo Gorman, en su famoso ensayo sobre la Revolución de Ayutla, llega a decir que, pues, ¿por qué fueron a buscar tan lejos a una persona para el ejecutivo fuerte, que fue el emperador Maximiliano, teniéndolo tan cerca en Oaxaca, que fue Porfirio Díaz, que fue, algunos dicen que lo propuesto por Alamán en 1853 se realizó durante el porfiriato? Bueno, así visto desde el avión parece que es cierto, pero si ustedes se dan cuenta y se lee la historia moderna de México de Cosío Villegas, que trataba de hacer la historia del porfiriato para hacer la historia, que trató de la historia de la Revolución Mexicana, dijo voy a hacer la historia del porfiriato, pues se dio cuenta que tuvo que comenzar con la República restaurada, porque es la época de aprendizaje de los liberales. Porfirio Díaz, cuando triunfó en la Ciudad de México, antes de que cayera Querétaro, renunció porque ya se estaba lanzando para presidente de la República. Y Juárez le dijo, no, usted no puede renunciar, porque el presidente, el jefe nato del ejército, el supremo comandante soy yo, y yo soy el que tengo que pedir las renuncias y decir quién renuncia y cuándo renuncia. Entonces Juárez tuvo que aprender un rato largo, y murió muy oportunamente en 1872, porque si hubiera seguido vivo un poco más, yo creo que hubiera estallado otra guerra civil. Pero ya se habían calmado las aguas a través de 30 años de menos política y más administración, como decía el lema, dicen que es el porfiriato, en realidad es el lema del Segundo Imperio de Napoleón. Eso es un lema de un periodista, Émile Girardin, pronuncia eso en el Parlamento francés cuando están eligiendo a Luis Napoleón como presidente de la República Francesa en 48, ¿verdad? Entonces, hay un aprendizaje, una construcción institucional que el porfiriato pues hizo posibles, porque el porfiriato no renunció a los principios liberales, aunque socialmente, bueno, pues era otra cosa. Entonces, sí es interesante ver en perspectiva la propuesta dictatorial de Alamán en relación con su pasado, la experiencia del presente en que hizo esa propuesta y lo que siguió. La historia hay que verla como construcción constante, como actualidad creciente en distintos tiempos, de la cual vamos formando parte y de la cual pues debemos ir formando conciencia en nuestros presentes. Aquí lo dejo y si tienen alguna observación o pregunta, pues con todo gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por compartirnos sus palabras. Y ahora vamos a permitir que el público presente haga alguna pregunta, un comentario que tenga. Circulamos los micrófonos. ¿No? ¿Alguien que guste participar? A ver, Edwin. Muchas gracias, doctor. Pues es siempre fascinante y siempre algo nuevo y algún descubrimiento nos proporciona usted sobre esta figura de Alamán tan rica, tan inagotable.
Agradezco mucho que mencionara mi trabajo, de verdad lo agradezco mucho a usted, también a la doctora Cecilia Noriega, que también contribuyó mucho al desarrollo de esta investigación. Sobre este Alamán tan renuente ya a las elecciones en este momento, es muy interesante, ¿no?, que pocos años antes pues hubiera estado participando en las elecciones y que de pronto en 1850 incluso propusiera una ley electoral, ¿no?, con voto directo, y que si bien era un gran crítico de las elecciones, como lo vimos en el Universal, en el 48, 49, parece que debajo de esta crítica a las elecciones no es nada más así como un rechazo totalmente antidemocrático, sino que pensaba que no había condiciones, ¿no?, para hacer elecciones, y era un crítico también de cómo se realizaban los procesos electorales, ¿no? Entonces, por una parte, si quisiera saber ¿cómo ve esto usted, digamos, estos cambios, esta forma en que Alamán pues sí participa de la vida, digamos, republicana, institucional, él es electo también popularmente, sin embargo, bueno, esta experiencia, como bien lo señala usted, pues finalmente lo decepciona, lo desencanta, ¿no? Por otra parte, el tema de la dictadura, que pues parecía una opción que estaba en la cabeza de algunos, ¿no?, porque justo lo que usted mencionaba un poco en relación con Mariano Arista, en la antesala de su elección, pues surgieron algunas propuestas, ¿no?, y que recordaban, por ejemplo, la experiencia de Cincinato en la antigüedad, ¿no?, que era una dictadura provisional, como lo hacían los romanos, para mientras se restablecía la república o mientras la nación estaba en un peligro, ¿no?, y que al parecer podía verse la dictadura también como una etapa, de alguna manera, provisional, ¿no? Y a fin de cuentas, pues este Alamán es un tanto pragmático, porque aunque está consciente de que, pues como él mismo lo dice, le coquetean varios grupos políticos a Santana, pues piensa en la oportunidad, ¿no?, de que esta dictadura, como bien lo señala usted, pues sea un gobierno eficiente, eficaz, ¿no? Y estas bases para la administración de la República pues son muy, muy concretas, muy puntuales, ¿no? Era un tipo de dictadura, doctor, el que estaba pensando Alamán también así, de este tipo como provisional, como algo que podría superarse en alguna etapa, o era algo que estaba considerando ya como una forma más duradera de gobierno. Pues eran mis comentarios, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, es muy interesante. El Alamán de la primera época, cuando uno ve los documentos, cuando uno ve las cosas de la República Federal, incluso en momentos de gran contrariedad para Alamán, es respetuoso de la forma constitucional. Tuvo que asumir, tuvo que mandar al ejército a someter a Jalisco cuando va viendo cómo se encrespan los estados. Está Jalisco, está Oaxaca. Entonces dice, bueno, es que tienen todo el territorio de las intendencias, toda una tradición de mando. Bueno, está Jalisco, Zacatecas. Bueno, entonces Alamán ahí todavía no es anti elecciones. Empieza a hacerlo ya después, e incluso siéndolo, hay que tomar en cuenta que él escala y se resuelve a ser presidente del Ayuntamiento de México en 49, es síndico, presidente, con elecciones populares, pero la sorpresa es que, como cuentan Moisés González Navarro, ciudadanos de Zarape pues van contra la gente de bien, la gente de orden que se había hecho con los cargos públicos, y van a apedrearlos porque está la manipulación ya partidista y la conquista de los cargos públicos. Entonces Alamán dice, es que el mecanismo electoral es un mecanismo de cooptación y de llegada a cargos lucrativos sin irresponsabilidad. Ahora, la dictadura es una institución muy antigua, está en la República Romana, ¿verdad? Se nombra un dictador para hacerse cargo de situaciones y es temporal. Pero lo que se tiene en el siglo XIX
a partir de fines del 18, es lo que Carl Schmitt vio muy bien en su obra La dictadura soberana, que es la nación, ese ente indefinible, pero siempre actuante, con cuerpos electos, sobre todo en el caso de los congresos, pero los comités de salud pública. Entonces, porque el orden legal, el orden constitucional entra en un momento de excepción, que es la dictadura. Pero soberano es el que ordena, el que manda en el estado de excepción. Y cuando ese personaje es mutable, indefinido, discutible en los sindicatos que están dentro de los sindicatos, en las reuniones de las asambleas, el asambleísmo ese, donde están los líderes estos que van a estar actuando. Entonces, ahí ya es cuando dicen cuidado. Entonces se van a una figura carismática y allá le sale un Adolfo Hitler en el 33, les llega, pero un personaje que está trabajando todo el tiempo desde 23, tal. Entonces, ¿cómo? Ahí ya la dictadura soberana es la que es terrible, la voluntad. Entonces, eso es lo que Alamán ve como negativo de cualquier democracia, dice, porque el movimiento perpetuo de las asambleas va a seguir. Entonces Alamán pensó en una persona no cuestionada, o cuestionada pero triunfante, como fue Santana, pero había pensado antes en el monarca, cuyo nombramiento y cuya posición no se discute, es por herencia directa. Se restablece el imperio, la dignidad imperial en Francia, con Napoleón Bonaparte, y ahí queda, porque después va a venir el restablecimiento de la monarquía y después va a venir, y con Luis Napoleón pues viene una evolución muy interesante, porque fíjense, está el imperio autoritario de 53 realmente a 60. Y luego va siendo un imperio más tolerante, más liberal, de 60 a 70, pero viene la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana, y viene la unificación alemana y la erección del imperio alemán. Entonces, ahí la Tercera República Francesa es una república de liberales conservadores que, como dice Justo Sierra, tenían una mentalidad monárquica, querían un hombre, pero supieron ser buenos franceses y menos monarquistas. Entonces, una república que recorre una trayectoria constitucional parecida a la que había recorrido el imperio de Luis Napoleón Bonaparte de 60 a 70, a base de negociaciones, pero con su dignidad imperial y con la promesa de que sus descendientes iban a ser emperadores, ¿no? Pero pues no se dio. Estos imperios no cuajaron como las monarquías tradicionales. La única que sigue jalando pues es la británica. Pero entonces ahí hay que ver The Crown. Sí. No, pero está muy interesante. Y claro, el ambiente en el que llega Santana, pues es el que pinta usted en la tesis, ¿verdad? Las elecciones y la caída de Arista. ¿Cómo es elegido? Arista se movió muy fuerte para llegar a la presidencia. Fue el más malo de los malos en el momento de las elecciones, ¿no? Bueno. Gracias, doctor. ¿Alguna otra intervención del público? Hasta el micrófono. Permítame.
¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Felicitarlo por su interesantísima exposición. Yo quería preguntarle si hay algún libro que tenga reunidas todas las editoriales que sacó Lucas Alamán en la prensa. Sí. ¿Se han reunido los editoriales o las columnas de opinión o los discursos de Lucas Alamán que salieron en la prensa? Sí. Si existe algún libro que reúna todos esos... Yo no sé de alguna antología que recoja todas, yo creo que no. Hay buenas reuniones de sus trabajos, bueno, lo que hizo Jus pero la prensa, los editoriales de Alamán, yo no conozco una reunión, probablemente la haya por ahí, no sé si alguien sepa. O sea, ¿qué quiere decir? Que durante los 20, 30 años que escribió en la prensa, pues todo ese material está desperdigado, o sea que nadie se ha dado la tarea de juntarlo. Hay buenas antologías, se recogen editoriales interesantes, pero no, siguen dispersos. Yo creo que sería interesante reunirlas, todos los editoriales del Universal, todos los editoriales del Tiempo, incluso aquellos que no firmó, muchos, como cuando nos habló la doctora Catherine Andrews del plan de Alamán de una república central, sí. Pues dijo que en realidad que ella identificó al autor, pero que antes había identificado la secuencia, la consistencia ideológica de lo que había ido apareciendo en el diario, en el periódico oficial del momento en que Alamán, de los años 30, que ella lo identificó ya después, cuando supo que era Alamán, pero que lo había leído como prensa, como editoriales de prensa. Entonces, sí hay que reunirla, y hay algo, quien hizo un agrupamiento y una cosa interesante es en su tesis de maestría en sociología, por cierto, en el Colegio de México hace muchos años, Moisés González Navarro, el pensamiento político, sí, de Lucas Alamán. Pero que yo sepa, no hay una suma total de los editoriales de Alamán. Pues ahí hay un pendiente, ¿no? Ahí hay un pendiente. Hay muchos pendientes. Mire, por ejemplo, la carta esta de Alamán a Santana fue rescatada por Arrangois, que pasa por Cuba, y se encuentra ahí a Rafael, un editor del Universal, bueno, un impresor que se hacía cargo de la impresión del periódico Universal, al que Alamán le había obsequiado el texto original. Entonces supo por Arrangois, se publicó en el libro de Arrangois, México, desde 1808 hasta 1867, que intentaba ser la continuación del Alamán, y en el México a través de los siglos, por supuesto que está, ¿no? Es la carta esa, pero si hubiera perdido, quizá como anónima, si no hubiera sido por ese rescate del editor, de esa casualidad de Arrangois que pasa por Cuba y se entrevista con el editor que la tuvo en sus manos, ¿no? Ahí hay un pendiente, sí. Sí, las obras de Lucas Alamán que publicó Jus tienen gran mérito. Está la historia primero, cotejada con el manuscrito de Alamán que se tenía a la mano. Están las disertaciones de Historia de México, que estaban agotadísimas. La historia también estaba... Bueno, la historia había habido una edición de los años 80. La colección 100 de México, la colección 100 de México que publicó el Conaculta hace unos años. Jus fue la que publicó las... en 100... Sí, en 100 de México, recuerdo, porque yo lo tengo, un libro de Lucas Alamán sobre el gobierno de Bustamante. Bueno, esa... Que no sé si lo sacaron de otra... No, esa fue un folleto que publicó Alamán, está publicado en varios lugares, entre otros en los documentos que publicó Jus. Okay. Sí, ¿no? Cal de Arena publicó una antología que me encargaron y que me sirvió el estudio que había hecho sobre Alamán para ponerlo como introducción, sí. Pero no, que yo sepa, así recogida toda la hemerografía de Alamán, que yo sepa no existe. ¿Y las memorias quién las publicó?
Fíjese, las memorias, estas que yo cité aquí, estas están en Yus, en los documentos. Son 12 tomos de las obras de don Lucas Alamán. Incluso hay hasta un índice alfabético que publicó la propia editorial Yus, pero no están completas. Y hay otras memorias inéditas que pues espero que pronto salgan, porque las recuperó, las encontró el biógrafo de Lucas Alamán, Eric Van Jong, quien ha hecho una introducción muy interesante. La transcripción de las memorias son incompletas. Es más completa esta pequeña biografía que Alamán destinó para publicarla, que aquellas memorias, pero en aquellas memorias lo que se ve es un paso muy claro, que Alamán dejó de escribir memorias para escribir la historia. Y en la historia está la autobiografía política de Alamán, eso que ni qué. Hay que leer la historia, está muy bien escrita además, y está muy bien anotada por él. Sí. Gracias. Muy buenas tardes, doctor Lira. Antes que nada, le agradezco mucho por esta visión que nos da de Lucas Alamán y todas las explicaciones que nos ha dado sobre cómo se transforma en un estadista que pasa desde una época donde tenía cierta disposición democrática a una de decepción democrática en los años del 52 al 53, en esa época del siglo XIX. Hay un documento que me llama mucho la atención y que lo he visto en mi tema central de uno de mis trabajos de investigación de mi tesis, en el cual es la carta de Lucas Alamán a Santa Anna, la carta de 1853. Justamente en esa carta yo he visto que parece como una síntesis de su programa, de un proyecto que él desarrolla por parte del grupo conservador, y que naturalmente esa base política es la que se establece como uno de los principios conservadores. No sé si usted está de acuerdo, esa sería la primera pregunta. Y la siguiente pregunta sería con respecto a si hay algunos puntos que se rescatan en la época post Lucas Alamán por parte del grupo conservador, en esta etapa del 53, después de su muerte, hasta durante la Guerra de Reforma, ya que en ese periodo lo que más se ha establecido es un sistema de la dictadura, una república central en la cual se establece una dictadura y se espera ganar la Guerra de Reforma para poder establecer un nuevo sistema tal y como propone los conservadores una vez derrotado a los liberales. Y esto lo establece un poco Conrado Hernández en la obra de conservadurismo de Erika Pani. ¿Usted cómo definiría la carta de Lucas Alamán en esa época del 53 y qué aspectos se rescatan después, o si no hay un proyecto concreto por parte de los conservadores post época Alamán? No, mire, sí, evidentemente la carta es el programa de Lucas Alamán, pero es un hablarle en plata y en corto a Santa Anna. Lo van a recibir un montón de gente, pero los conservadores, que no somos una masonería, un partido organizado, pero estamos de acuerdo muchos, estamos todos, el clero tal, los propietarios tal y tal, estamos de acuerdo. Entonces sí es un programa clarísimo que se pone en forma de instrumento jurídico en las bases de abril de 1800, del 22 de abril de 1853, porque realmente lo que se pone en ese documento son unas bases para la administración de la República Mexicana, en tanto se promulga la Constitución, que nunca se promulgó, ni se hubiera. Bueno, ahí está el programa conservador, que es menos agitación política, menos discusión y administración, y son los ministerios. Y eso se venía haciendo de alguna manera, porque hay que ver, mire, por ejemplo, en los años 40, cuando gobernó Santa Anna, y en el propio 53, recién entrado, la legislación secundaria es muy buena. Por ejemplo, para la administración de justicia está la ley sobre la administración de justicia de Lares,
que es completísima, porque va desde organización de tribunales, todo lo de organización del Poder Judicial, o abogados, y acaba esa ley del 16 de diciembre de 1853, si no mal recuerdo, con los estudios que deben hacerse para abogado, es decir, los requisitos completos para que a una persona se le entregue el título que le permita ejercer el derecho públicamente en tribunales. Entonces, y hay muchas cosas de las legislaciones centralistas que van retomando las administraciones federalistas. Por ejemplo, las facultades económico-coactivas son un fruto del primer centralismo. Es para cobrar un impuesto, en la época de Bustamante. Y queda después Vallarta, que aborrecía a los centralistas como conservadores y todo, hace un dictamen para justificar, siendo él el jurista que era ya liberal, habiendo pasado ya por la corte como presidente, etcétera, para justificar la facultad económico-coactiva. ¿De dónde la toma? De las leyes centralistas. Entonces, sin buena administración no hay buena política, pero no se pueden cortar las necesidades políticas en nombre de la buena administración. Y eso fue lo que falló al final en el porfiriato. Imagínense ustedes si Porfirio Díaz hubiera muerto en 1908, que ya estaba en crisis, después de la entrevista a Díaz Grillman, cuando él decía que ya el pueblo mexicano, que él ya se iba a retirar, pero se quiso quedar para celebrar las fiestas del centenario, etcétera, etcétera, se pasó de tueste. Si Juárez no hubiera muerto en el 18 de julio de 1872, probablemente hubiera estallado la guerra civil. Justo Sierra, que era muy partidario de Juárez, dice, y admirador, dice, la muerte de Juárez en el momento que ocurrió, cuando ocurrió, fue un gran bien para él y para la patria, porque concitó la guerra civil. Sí, de hecho, en ese momento empieza la revolución de la Noria en 1871. Juárez, Porfirio Díaz, por aquí, por la Candelaria, por lo que era la plazuela de la Candelaria, pasa el general Negrete cuando intentan tomar la Ciudadela, pero afortunadamente en ese momento los pararon, porque si no hubiera sido otra guerra civil en 1872. Pasaron por aquí vienen del cuartel de la Acordada, que está ahí por la avenida Juárez, junto al Hospicio de Pobres, se vienen por todo lo que es Revillagigedo, pasan por la Candelarita, dice, y van a la Ciudadela, van a la cárcel de Belén a sacar a los que están ahí presos, y van a la Ciudadela, ahí los paran. La Ciudadela, que se fundó como fábrica de tabacos, se construyó para la fábrica de tabacos, acabó siendo Ciudadela, cuartel, fábrica de armas, y cuartel, ¿verdad? En varias guerras. Muy bien. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguien más del público que guste comentar o preguntar? ¿No? Entonces, doctor, si me permite unos minutos más, voy a dar lectura a las preguntas y comentarios que tenemos de las personas que nos observan a través del Facebook. Tiene muchas felicitaciones y agradecimientos y, por ejemplo, una lamentación del doctor Miguel Soto por no haber venido el día de hoy. Él es el segundo a bordo aquí en las conferencias, ¿sí? Sí. El segundo en turno, sí. Sí, la verdad le agradece mucho y comenta que ha sido una visión muy esclarecedora de la perspectiva histórica y política de Lucas Alamán. Muchas gracias. También tenemos una pregunta de la Gaceta Mexicana. A ver. ¿Hay alguna obra en que Alamán haya plasmado con claridad su programa político o está disperso en su obra? Está muy claramente expresado en el 5º tomo de la historia de México, al final, en el libro final, cuando dice, ya que hemos hecho este diagnóstico tan doloroso sobre la vida del México independiente, propongamos el remedio.
Y entonces es cuando habla del sistema francés, de acá, de allá, es la propuesta, y al año siguiente pues está Santana de regreso. Necesitaban una figura. Todo partido político, toda empresa política requiere de un líder, y ese líder tiene que tener carisma. Hay que leer La política como vocación de Max Weber, que es una conferencia interesantísima, que está dada en un contexto muy, muy difícil, cuando regresan los jóvenes de la derrota del frente, tras derrotada Alemania en la Primera Guerra Mundial. Entonces, se dan una serie de pláticas para los jóvenes donde colaboran los mejores intelectuales de Alemania, que tenía muchos. Y uno de ellos es Weber, cuando habla de la política como vocación y la ciencia como vocación. Están editados esas conferencias. Y ahí habla precisamente, refina cosas que había venido desarrollando en sus largos escritos. El carisma como una condición necesaria para los líderes. Pero cuando nos quedamos con el puro carisma y nada más, híjoles, se nos vuelven unos dictadores tremendos. Ahí está Hitler, que llevó a la Alemania cultísima a una guerra espantosa. Bueno. Hablando, creo que también un poco de, cuando comentaba lo de la dictadura, nos había llegado una pregunta. ¿A Lucas Alamán puede considerársele villano en vista de que proponía mantener una dictadura o cuando menos ultraconservador, además de hispanista? Yo no creo, porque fíjense, la propuesta de Alamán, eso me faltó decirlo, era muy modernizante. El funcionamiento de los ministerios al lado del líder carismático que se necesitaba para poner en orden al ejército, para tratar con los comerciantes veracruzanos y no veracruzanos, extranjeros, con muchos españoles, con muchos europeos, porque Santana se había hecho una figura que había estado trabajando en muy distintas capas sociales y todo desde 1832, fíjense. Santana es el que se levanta por la muerte de Guerrero, tal, y entonces contra él se levanta en Morelia el coronel en retiro Ignacio Escalada, tío de Lucas Alamán, porque la mamá de Lucas Alamán era Escalada. Entonces, Lucas Alamán habla en unas memorias de dos tíos que tuvo, que han de ser unos personajes tremendos, porque uno murió a manos de un marido celoso en Filipinas, lo habían mandado allá, era un militar, y entonces los exiliaban a Filipinas, a los militares que se portaban mal. Y el general Escalada, y dice Alamán, uno que murió allá y otro que se ha dedicado a crear motines y levantamientos, pues era el coronel Ignacio Escalada. Muchos de los parientes de Alamán llevaban el nombre Ignacio. Su mamá se llamaba María Ignacia por devoción jesuítica que había en Guanajuato. Sí. Era una dictadura modernizante en la industria, como lo son muchas dictaduras, como lo fueron los fascistas también. Eran muy modernizantes en industrias, pero eran represoras de la libertad que es necesaria con su responsabilidad en toda organización humana. Dos últimas preguntas, doctor. Alamán, pregunta Sergio Naime, ¿Alamán fue diputado de Cádiz estando en esa ciudad o en Madrid antes de consumada la independencia? Fue en Madrid, porque ya la Constitución de Cádiz, se promulga el 19 de marzo, y luego las Cortes ya posteriormente pasan a Madrid, cuando ya se van los franceses, y ya es en Madrid, de 1821 a 1822 es cuando está Alamán en Madrid, y es cuando ve muchas cosas de las que habla en su historia, y que podemos ver en Pérez Galdós, por ejemplo. José Antonio Medina pregunta, ¿cuáles fueron las diferencias de Alamán con el ministro Tornel? Eran rivales, no estaban de acuerdo.
porque no coincidían. Tornel era un militar pragmático muy partidario de Santana, muy amigo de Santana, por eso él es ministro de guerra. Y Alamán, por ejemplo, en su Historia de México tiene una nota de pie de página muy interesante que dice en la, reseña histórica, porque en 1852 Tornel publicó una reseña histórica de México. Dice, en la reseña histórica que publicó el general Tornel, hablando del tiempo en que yo fui ministro de Relaciones en la época de general Victoria, en los años 23 a 25, me atribuye ideas monárquicas. ¿Entendés? Dice, en esa época yo no era monarquista, no, yo era partidario de una república con un gobierno fuerte. Eso es lo que dice Alamán. Y sí se ve que el Alamán historiador borró al Alamán político de distintas épocas. La historiografía mexicana se hizo antialamanista a partir de los lectores de Alamán, que no le perdonaron que hablara mal de héroes, de situaciones, o que los pusiera a la vista de mucha gente. Yo creo que ahí Alamán pues pecó de ser muy verídico en ciertas cosas, ¿no? Sí. Claro. Y nuestro académico corresponsal, el doctor Benjamín Juárez, le agradece mucho por sus palabras y su participación el día de hoy. También tenemos un comentario de Amir García manifestando que es interesante la idea de sacramentos como actos jurídicos, pues mucho mejor que protesto lo necesario. Sí, el juramento se abolió y se tomó la protesta porque el sacramento es un acto religioso y está regido por el derecho canónico. Y entonces por eso se abolió el juramento religioso. Antes la religión influía mucho en la política y cada vez más la política influye en la religión, pero en fin, sí. De ahí viene, ya en la época de Lerdo se abolió el juramento porque eso implicaba una relación con la Iglesia Católica, con el derecho canónico. Sí. Okay. Al igual que esas preciosas definiciones de derecho constitucional y derecho político. Sí, eso lo tienen muy claro los españoles, nosotros no lo teníamos tan claro, pero ya cuando uno lee a los autores españoles, pues se da una cuenta por qué y cómo lo hacían. Claro. Gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias. Les agradecemos también su asistencia.